en esta tarde, Señor, como en la mañana lo expresaba, Señor, que venimos a glorificar y a honrar tu nombre. Gracias, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que dio la vida en la cruz del Calvario, que derramó su preciosa sangre para que pudiéramos, Señor, ser limpiados de nuestros pecados. Gracias porque tuviste misericordia en cada uno de nosotros y ahora estamos aquí dándote la honra y la gloria, Señor. Pero en esta hora, Señor, te pido primeramente este servidor inútil, Señor, para que tú me des de nuevo, que tu Espíritu Santo sea el que me dirija, Señor, en este culto, Señor, que esta palabra, Señor, sea de edificación para cada uno de mis hermanos y principalmente a mí, Señor. Ayúdame, Señor, y que pongamos oído atento, Señor, un corazón abierto, Señor. Quita cualquier distracción de nuestra mente, Señor, preocupaciones, problemas. Tú, Señor, conoces nuestras vidas, conoces nuestro corazón, Señor. Y ayúdanos en este tiempo, Señor, para poder ser edificados por tu bendita palabra y que pongamos por obra esta palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues como cada tiempo que Dios me ha permitido, pues compartir este evangelio, el evangelio de Marcos ha sido de mucha bendición, principalmente para mi vida, donde realmente el Señor Jesucristo, pues vemos cuál fue su ministerio, cómo realmente Él pasó situaciones difíciles, porque así era, ya estaba planeado todo desde antes de la fundación del mundo, que el Señor Jesucristo iba a venir a predicar del reino de Dios, a predicar las buenas nuevas, a predicar realmente a la que el pueblo se arrepintiera de sus pecados. Y realmente vamos a seguir realmente estudiando esta palabra. Una de las cosas que veíamos la vez pasada en el estudio anterior sobre realmente la carnalidad de la multitud, veíamos realmente que ellos buscaban los beneficios solamente del Señor Jesucristo. Y pues no dudamos a veces de la debilidad de una persona que realmente nada más busca, muchas veces busca las religiones o busca lugares para tener beneficios, no espirituales, beneficios económicos, beneficios que realmente puedan ayudarle a su ego. Pero el pueblo ahora sí, cuando vino el Señor Jesucristo a Israel, a aquel pueblo escogido por Él, pues la gente, la multitud realmente no lo buscaba por pedir perdón, por reconocer a Cristo como el Salvador. Entonces vemos realmente la carnalidad de ellos, el pecado que realmente abundaba en ellos, a pesar de que el Señor Jesucristo les predicó, les hizo milagros. Entonces ahorita vamos a ver parte de la serie de Marcos y viendo en los estudios anteriores, pues llevamos más de un año con este tema, pero siento que ha sido de edificación ver el ministerio del Señor Jesucristo, ver realmente lo que Él hizo a través de su vida para que nosotros estuviéramos gozando de esa gracia, de esa bondad, de esa misericordia. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, y vamos a leer unos versículos a partir del versículo 45 al 52.
o al 56, lo vamos a leer. Dice así la bendita palabra de Dios. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e irse delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en la tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a tierra en Gennesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaban. Y donde quiera que entraban, en la aldea, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejaran tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Si nosotros así a grandes rasgos leíamos realmente cuál realmente fue la situación después de que hubo el milagro de los panes, la multiplicación de los panes, la multiplicación de los peces, a donde vimos en el estudio anterior donde alimentó a 20,000 personas. Vemos realmente ese gran milagro del Señor Jesucristo. Y vemos realmente cómo a través de su ministerio, a través de que Él estuvo 3 años enseñándoles, predicándoles sobre el reino de Dios, y Él siempre tuvo compasión de ellos. Siempre tuvo compasión de ellos. O sea, a pesar de que las personas realmente no lo reconocieron como el verdadero Mesías, como el Hijo de Dios, el que vino a perdonar nuestros pecados, Él no lo vieron como un Salvador, lo vieron nada más como alguien como que les iba a beneficiar en su vida física. Y sabemos, hermanos, que realmente eso nada más es momentáneo, porque de alguna manera, aunque fueran sanos, de todos modos tendrían que morir. Pero el detalle que ellos no conocieron. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nosotros ha pasado a una situación así en nuestras familias, tal vez en conocidos, que nosotros predicamos el Evangelio, no lo entienden? O hay muchos que entienden, pero quieren milagros, quieren que Dios les resuelva su situación física, su situación económica, pero desgraciadamente todo el tiempo ha existido eso. Solamente realmente son aquellos que verdaderamente vengan en arrepentimiento y fe, van a saber, van a comprender que a eso vino Cristo. Pero aquí siguiendo leyendo la palabra de Dios, vemos que después de que las personas tuvieron ese beneficio de los panes y de los peces que comieron, se saciaron, que vieron ese grande milagro, aún así fueron incrédulos. Pero dice el 45, hermanos, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e irse delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea, vemos que realmente él, en ese momento, cuando él terminó de repartir los panes, que terminó que recogieron
todo lo que había ahí. Dice que incluso dice que llenaron las cestas de lo que sobró. Entonces inmediatamente el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, enseguida, o sea, inmediatamente, súbanse a la barca y váyanse a la otra orilla, porque estaban ellos en la orilla del mar. Súbanse a la barca y váyanse a la otra orilla, a Bethsaida, a la otra riviera. ¿Para qué? Porque él realmente sabía cuál iba a ser el problema de aquella multitud. Vamos a ver más adelantito por qué. ¿Sí? Y dice en el 46, hermanos, leamos. Y después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar. Él se fue al monte, o sea, despidió a la multitud, se fueron los discípulos al otro lado, él no se fue con ellos, porque había un propósito, un propósito. Yo siento que todos, cuando a nosotros nos sucede algo, hay un propósito, y a veces pensamos que realmente Dios no tiene el control. Dios permite muchas cosas a sus hijos, pero con un propósito. Así es de sus discípulos. Tenía el Señor un propósito. Él se quedó en la tierra y dice que se fue al monte a orar, a estar en comunión con su Padre. ¿Sí? Entonces, a la hora de que él se fue, porque el Señor, pues, saben que es lleno de sabiduría, es omnisciente, es el Señor de todas las cosas. Ahorita veíamos en el Salmo 20, antes de que hubiera este mundo, antes que fuera el planeta, dice, yo soy, Él era antes. Él era el eterno, Él era el que siempre ha existido, el Señor, Él es el alfa y el omega. Él es el todopoderoso. Él es el Señor que estuvo cuando Moisés abrió el mar, cuando hubo los milagros, cuando hubo el maná allá en el desierto y les dio de comer ahora sí, a todo su pueblo. Él es el pan que descendió del cielo. Pero esos milagros que hubo en aquel tiempo y pasaron cuando Abraham también, el Señor Jesucristo estuvo con Abraham, estuvo con todo realmente, cuando con Job. El Señor siempre ha sido misericordioso, bondadoso. Él ha estado desde que Él formó el mundo, desde que Adán y Eva formó al ser humano, Él ha estado al control de la humanidad, desde que fue formada la tierra. Entonces, aquí ellos no lo veían como el verdadero Dios. No lo veían que realmente era el Hijo de Dios viviente y que tenía un propósito, una misión específica, porque a nadie se puede salvar a sí mismo. Solamente el Señor Jesucristo es el que vino a dar la vida por ti y por mí. Entonces pongámonos a pensar, hermanos, que esa multitud grande, a pesar de que fueron los 20,000 que alimentó, tenían un propósito diferente a lo que tenía el Señor. Pero el Señor siempre fue misericordioso, siempre ha sido bondadoso a su pueblo en su gracia común. Él le da de comer, dice la palabra de Dios, a buenos y malos. Él es el que controla todo lo que hay. Al Señor no se le sale nada de control. Si vemos que cae nieve, si cae mucha lluvia, si hay guerra, si hay lo que sea, el Señor tiene todo el control. El Señor no se le ha salido nada de control. Pero desgraciadamente aquí, volviendo al estudio, ellos no reconocieron quién era Cristo, quién era Él. Veíamos realmente que estaban llenos de incredulidad, que realmente estaban cegados, que ellos nada más querían beneficios. Una de las cosas, hermanos, que el Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestras debilidades. Él conoce lo profundo de nuestras vidas. Él ahorita está conociendo tu mente, mi mente. ¿Cuál es realmente tu preocupación? ¿Cuál es tu situación? Si realmente veniste realmente a adorarle, a glorificar su nombre.
Sabemos que todos a veces venimos con cargas, hermanos, con muchas cargas. No sabemos cuáles, pero siento que cada uno de nosotros, nadie puede decir, yo vengo ligero, yo vengo con mucha bendición, con mucha gracia. Pues probablemente sí, gloria a Dios por ello. Pero en ese momento, ¿por qué lo digo? Porque el Señor conocía a sus discípulos si ellos se quedaban ahí en la multitud después del milagro. Conocía cuál iba a ser la situación. Vamos a ver en Marcos 1:15 que no lo reconocieron al Señor, que era el Mesías. ¿A qué vino? Dice así la bendita palabra de Dios cuando el Señor Jesucristo vino, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Él les predicó eso, el reino de Dios se ha acercado, pero ellos entendieron mal. Ellos pensaban que Él había venido a ser rey humanamente. Él no entendieron que el reino de Dios ya se había acercado, que era el Dios que iba a formar una iglesia aquí en esta tierra. Ellos no entendían eso, ellos entendían otra cosa diferente. Ellos entendían que vinieron a resolver sus problemas y no era así. Él vino a predicarles a que se arrepintieran de sus pecados, de su condición. Pero ellos querían otra cosa. Y sabemos, muchos de aquí sabemos que esa multitud, después de ahí lo querían hacer rey. Él vino a que nosotros nos reconciliáramos con el Padre, con Él, creer en Cristo como el Mesías, el que vino a morir por tus pecados, por mis pecados, que su misericordia y su gracia llegó a nuestras vidas. Cuando andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Leamos lo que dice Colosenses 2:3, hermanos. Dice así la bendita palabra de Dios, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él conoce todo, Él es sabio. Que desgraciadamente en la actualidad ha cambiado mucho, hay muchas religiones donde realmente buscan lo económico, el evangelio de la prosperidad, de los milagros, pero nada de hablar del pecado, nada de hablar de la condición del ser humano. No hablan de que están muertos en sus delitos y pecados. El Señor conoce el corazón, cuáles son nuestras debilidades. Así, los discípulos, el Señor conocía su debilidad de ellos. Él conocía realmente lo que iba a pasar en el momento si se quedaban ahí. Así pasa en nosotros muchas veces. Él conoce nuestras aflicciones, nuestra situación, qué pruebas estamos pasando y flaqueamos. Nos entra el temor. A veces nosotros pensamos que nosotros podemos resolvernos a nosotros mismos una situación, pero no. Todas las cosas que realmente vienen es por parte de Dios. Muchas de ellas. ¿Y para qué? Para crecer maduramente, para ir creciendo en fe. Pero aquí vemos a los discípulos que más adelantito vamos a ir viendo. Pero aquí una de las cosas que el Señor vio en ellos, vio algo, vio un corazón duro todavía. Pero más adelante lo vamos a ir viendo.
El Señor cuando fue a orar, el Señor veía cuál iba a ser la situación de ese proceso, el caminar sobre la balsa, que los discípulos en ese momento hubo una gran tempestad, pero ahí vamos a ir viendo. Vamos a leer, hermanos, el 47. ¿Qué dice el 47? Marcos 47, 6:47. Dice así la bendita palabra de Dios. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. O sea, ya estaba en medio del mar. Dice que al venir la noche, o sea, imagínense que dejó la multitud en pleno día. Pero dice que llegó la noche y el Señor seguía orando. Y él estaba en tierra. Él estaba en tierra. ¿Y qué dice el 48, hermanos? Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Y viéndoles. ¿Y dónde estaba él? Ahí vemos realmente que el Señor es omnipresente. Él ve todo. Él ahorita está en todas partes, está en todas las iglesias que están glorificando a su nombre, que le están adorando, que le están sirviendo. El Señor lo sabía, Él sabía lo que iba a suceder y que Él lo permitió para llevarlos a una lección, a una madurez. Y nos reflejamos a nosotros mismos en esta enseñanza. ¿Cuántas veces pasamos por situaciones difíciles? Muchos tal vez no las conozcamos y que las debemos de conocer, por eso hay oración, para que nosotros pidamos en oración situaciones difíciles, para que nosotros pongamos en manos del Señor, a los hermanos oren por nosotros. Por eso es muy importante la oración, hermanos, muy importante, la comunión los unos a los otros en oración. Pero vemos realmente que dice que el Señor les vio, estando lejos. Y probablemente vamos a poner aquí el cofre de Perote y vamos a ver, porque dice que ellos ya estaban en medio del mar. No sabemos, aquí más adelantito habla de cuánto más o menos habían recorrido. Vamos a leer San Juan, vamos a leer San Juan, porque también pues son evangelios que también coordinan con el evangelio el evangelio de San Juan. Ahorita les digo el versículo. San Juan, capítulo 19, 6:19. Dice así la bendita palabra de Dios. Cuando habían remado como 25 a 30 estadios, vinieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaban a la barca y tuvieron miedo. Dice que se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Pero vamos a ver cuánto medía, cuánta distancia habían recorrido ellos. Y según realmente que un estadio mide 180 metros y más o menos hablando que dice que eran que habían recorrido más o menos 25 a 30 estadios, más o menos era un cálculo de unos 5 kilómetros. No vamos a tomar la exactitud, pero vemos cómo realmente el Señor, ese milagro tan grande que volvieron a verlo, Él estaba orando en el monte, ellos estaban afligidos, ellos estaban angustiados en medio del mar,
Ellos realmente estaban, como todo, asustados, porque veían las olas, veían el viento, que era el contrario, para no poder llegar a la otra orilla. Y se preguntarán, bueno, es que el tiempo, mucha gente que tal vez no conozca realmente de la providencia de Dios, que el Señor es soberano, pensamos que fue de la casualidad de la naturaleza. No, el Señor permitió esa situación para que ellos iban a recibir una lección. Eso es lo que debemos de aprender en este estudio, hermanos. ¿Qué lección podemos aprender de este tema cuando pasamos situaciones difíciles, problemas? ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas? ¿Cómo podemos crecer en gracia? ¿Cómo podemos madurar? ¿Cómo podemos confiar en el Señor? Y aquí vemos realmente la situación de ellos, ¿sí? Dice aquí el Señor que fue hacia ellos y que realmente fue en la cuarta vigilia. Alejados, pero vamos a ver cuál es la cuarta vigilia. Y según estudios dicen que había allá en Israel 4 vigilias, que empezaba la primera vigilia de 6 a 9, la segunda de 9 a 12, era cada 3 horas, de 12 a 3 y de 3 a 6 de la mañana. Entonces, él llegó en la madrugada. O sea, ¿cuántas horas los discípulos tuvieron que remar? Imagínense que estuvieron varias horas, muchas horas en la noche, angustiados, muchas horas. Pero Dios los dejó para pasar esa prueba. ¿Cuántos de nosotros pasamos pruebas que tal vez no sean contestadas? O pruebas que las va a mantener el Señor toda la vida, hasta que estemos en su presencia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver quién es Cristo, quién es nuestro Consolador, en quién tenemos que confiar, cuál debe de ser la fe que debemos de tener en Él. Y como dice Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Había falta de fe en el Señor, anduvieron con ellos en sus ministerios, Dios les dio la autoridad, el mismo Jesús les dio la autoridad para sanar, para compartir el evangelio del reino, del arrepentimiento, para sacar fuera demonios, porque lo vimos en los estudios anteriores. Y estuvieron con el Señor. Pero ¿cómo vemos que a veces la debilidad o la falta de fe, quitamos la mirada en Cristo? Nuestra mirada, cuando viene el problema, desaparece. Y empezamos a temblar como los discípulos. Nos empezamos a afligir. ¿Qué me pasará con esta enfermedad? Tengo que ver al doctor inmediatamente, porque puedo morir mañana, hoy, no sé. Empieza el temor. Pero acuérdense que nosotros, Dios nos sustenta, Él nos tiene en el hueco de sus manos. Él dice que estará todos los días hasta el fin del mundo. Sus discípulos, o sea, ese es el tema. Ya no las personas o la multitud, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a ver cómo realmente iban a recibir una lección ellos. Ellos estaban fatigados. Ellos realmente ya no sabían qué hacer. Pero vamos a seguir leyendo. Ahí en el 48, cuando dice que fue la cuarta vigilia y que vino la noche, y dice que Él caminó sobre el mar. ¿Ven ese milagro? ¿Ven realmente los milagros? ¿Cómo realmente, díganme, quién puede caminar sobre el mar en la actualidad? Ni en todos los tiempos nadie. El Señor es soberano. El Señor es el creador de todo lo que hay en la naturaleza.
Él lo creó, Él domina la naturaleza. La naturaleza oye la voz del Señor y se calma, los vientos se calman. Luego dice, no es que está cambiando el mundo, no, el Señor sigue sustentando nuestro mundo. Los problemas, hermanos, de la vida que tenemos, no es que estemos fuera de la voluntad de Dios. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Así dice la palabra, que muchas veces un hijo de Dios pasará por muchas dificultades, muchas situaciones. Imagínense si nos fuera bien, no, fuéramos unos tremendos, y así somos todavía tremendos. Si no pasáramos prueba, seríamos de lo peor. Pero es para fortalecer nuestra fe en Cristo, confiar más en Él. Sus discípulos no entendían en ese momento, no entendían. Perdieron la fe en ese momento. Llegó la tempestad, llegó la desesperación en ellos. Pero iban a recibir una lección de parte del Señor y se las iba a dar. Seguimos leyendo, hermanos. En el 49 dice, viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Imagínense, vieron los milagros, vieron la multiplicación de los panes, como la vez pasada paró los vientos. Cuando realmente hubo el milagro de que hizo revivir a Lázaro. Muchos milagros que el Señor hizo delante de los discípulos y como que perdieron la fe. Perdieron la fe. Y dice, gritaron. Imagínense que ellos sintieron que la barca se hundía. Yo siento que hasta lloraron desesperadamente. ¿Cuántas veces nos llega a pasar eso? Que a veces nuestras situaciones perdemos la fe, perdemos la vista en Cristo. Y realmente llega el momento en que entra el temor, la aflicción, el qué pasará. Tu corazón está angustiado, pero hay que confiar en el Señor. Hay que pedir perdón. Hay que pedirle al Señor que aumente nuestra fe en Él. Aunque tú estés solo, aunque realmente no haya nadie cerca de ti en tu aflicción, tú solo deberías de confiar en el Señor. Porque cuántas veces nos pasa que pasamos situaciones difíciles y estamos solos y no hay vamos a decir, un apapacho de alguien. Estoy contigo, pero Él no les va a ayudar, les va a ayudar Cristo. Cristo es el que nos va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a ver en Isaías, hermanos. Isaías Isaías 41. Versículo 10. Dice así la bendita palabra. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hay una alabanza que la cantamos, pero tal vez no la cantamos con entendimiento. Porque si la cantáramos verdaderamente con entendimiento, no habría ese problema en nuestras vidas. Yo estoy contigo, no desmayes. Él nos anima, Él nos da que realmente estemos sujetos a nuestro Señor Jesucristo en oración, en lectura de la palabra. Siempre te ayudaré. El Señor es misericordioso.
Él nos ayuda en todo momento. El Señor nos da de comer, nos da trabajo, nos da tantas cosas, tantas bendiciones. Y a veces hasta mucho más de lo que tenemos. Comodidades. Veamos Salmos, hermanos, atrasito. Vamos a leer Salmos. (34:15). Dice así la bendita palabra de Dios. Salmos 34, versículo 15. Dice así la bendita palabra de Dios. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Sobre quiénes? Sobre ustedes, sobre nosotros, sobre todos aquellos que glorificamos a Dios. Está atento sobre tu clamor. Claro, Dios no nos va a quitar de momento tal vez una prueba, hasta que nos pula, hasta que realmente ese miedo, ese temor, lleguemos a la madurez, a la fe. Pero dice que los ojos de Jehová están sobre aquellos, sus hijos, su pueblo, los justos. Dice, y atento a sus oídos al clamor de ellos, a las oraciones. Qué importante es la oración al Señor, porque Él está atento a sus hijos. El Señor no nos va a dejar. El Señor es misericordioso. Sea la circunstancia, la prueba que estemos pasando, al Señor no se le escapa de control. Nosotros sí nos descontrolamos. El Señor vela por nosotros. Él cuida sus ovejas. Dice que dice el Señor, todas las que me dio mi Padre, las cuido, las tengo. Él está atento a tu clamor. Veamos primera de Pedro. Capítulo 3, versículo 12. Dice así la bendita palabra de Dios, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Lo mismo que dice Isaías en aquel tiempo. En Pedro dice el Señor, o sea, vemos la seguridad. Después de que Pedro negó al Señor, después le vino la fe. Una fe que realmente ya no quiso dejar y que fue un siervo útil, un instrumento para la gloria de Dios. Y él dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Ese debe de ser nuestra prioridad de la iglesia. Y como dicen Hechos, todos los que recibieron la palabra, que estaban en comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en la lectura de la palabra. Eso es lo que se distingue de una iglesia, la comunión. Pero el Señor sabe cómo llegar en su tiempo, en su momento. No es cuando tú quieras, ni cuando yo quiera. En el momento oportuno, el Señor llega. Pasemos, hermanos, de nuevo a Marcos. Dice así la bendita palabra de Dios en el 50. 6:50 dice, porque todo le veía y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo,
tened ánimo, yo soy, no temáis. Estaban angustiados, dice, turbados. Pero el Señor en ese momento les habla y les dice, tened ánimo, yo soy. Leamos la palabra y que nos diga a nosotros, yo soy el que estoy con ustedes, yo soy el que soy, así lo dice la palabra, pero yo estoy con ustedes todos los días. No temáis, ese es para nosotros, para cada uno de nosotros que pasamos pruebas, situaciones fuertes, diferentes. El Señor les dio una lección a ellos, pero nos está dando una lección a nosotros en este estudio. A mí me la dio por falta de fe. A veces hay situaciones que pasamos difíciles y a veces pensamos que Dios ya no nos está viendo. Pero este estudio nos ayuda a madurar, nos ayuda a perseverar, a confiar más en el Señor. Hay un versículo donde dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cuántas gentes que a veces conocen de la palabra se acerca? Se puede acercar a un hermano que le dé un consejo por medio de la palabra. Pero ¿cuántas veces se acerca a aquellos que son inconversos para una orientación? ¿Quién nos puede mejorar la orientación? La palabra de Dios y un hermano que nos puede orientar. Pero vemos ese gran milagro. Vemos realmente cómo les dio una lección a sus discípulos. El Señor sabe. Cuando salgamos de aquí, hermanos, Él sabe la vida de cada uno de nosotros, dónde nos desenvolvemos, sea en la casa, en el trabajo, en donde quiera que andemos. Él sabe. Él cuida de sus ovejas. Él sabe todo lo que tenemos, lo que pensamos y lo que hacemos. La palabra de Dios nos dice que la misma palabra de Dios nos dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuentas. Él está viendo ahorita nuestro corazón. Así lo dice Hebreos 4:13. El Señor sabe de lo que tú estás planeando, de lo que tú planeas. Y a veces nuestros planes no los ponemos a los pies de Cristo. ¿Cuántos planes tenemos en la vida? Yo no voy a negar que tengamos planes. Planes que sean conforme a los beneficios, obviamente, de la familia. Beneficios que glorifiquen a Dios. Pero nunca los ponemos a los pies del Señor si Él quiere. Si tú quieres. Nosotros debemos hacerlo, hermanos. El Señor utiliza muchas cosas para que crezcamos espiritualmente, en madurez. Seguimos leyendo, hermanos. Dice el 51. Y subiendo a ellos en la barca, y calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Cuando Él se subió a la barca, hermanos, y que calmó el viento, ¿por qué se volvieron a asombrar y se maravillaron? ¿Qué no vieron? El milagro de los panes y de los peces. ¿Qué no vieron realmente que el Señor hace milagros y que ellos tenían la autoridad del Señor para poder sanar a personas? O sabemos la incredulidad de ese corazón que todavía estaba duro. ¿Cuántas veces así nos sucede a nosotros?
que todavía no maduramos y todavía nuestro corazón está duro, aunque ya somos hijos de Dios, pero todavía hay remanente de pecado y nuestra fe no está bien cimentada en el Señor Jesús. Dice el 52, porque aún no habían entendido de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ese milagro que hizo, y luego están viendo el otro milagro. Imagínense el tiempo que tardó el Señor del monte, es otro milagro. Para llegar a ellos, caminando fue así. Creo que el Señor atraviesa paredes, Él puede estar aquí, Él es omnipresente, omnisciente. El Señor, ahorita están del otro lado del mundo, lo están glorificando. El Señor está en todas partes. Ellos estuvieron con Él y lo dice aquí la palabra, porque aún no habían entendido y sus corazones estaban endurecidos. ¿Cuántos de nosotros nos pasa lo mismo, hermanos? Viene la prueba y nuestro corazón está endurecido porque falta de oración, falta de estudio de la palabra, falta de fe. El Señor es confiable. Él es el único confiable. No nosotros mismos, porque nosotros podemos tener confianza en nosotros mismos o en X persona. Pero el único confiable es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único en que podemos acercarnos hasta el trono de gracia, arrodillarnos, pedirle perdón. Y esa paz que a veces nos falta vendrá a nuestras vidas y que pasa todo entendimiento, dice. ¿Por qué entendimiento? Porque a veces la paz no es como la da el mundo. Luego muere una persona y dice, ay, lo siento mucho. Ay, pero eso no es la paz. La paz es la que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. Que estás tranquilo, que duermes tranquilo, que a pesar de las pruebas y de las situaciones que vengan, tú estás tranquilo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que poner nuestra mira siempre en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Salvador, el que dio la vida por ti, por mí. Él nunca te va a desechar, a pesar de lo ingratos, de lo infieles. A los discípulos no los desechó, los probó. Así nosotros no nos prueba, no nos desecha, nos prueba. El Señor siempre está presente en ti y en mí. Veamos, hermanos, Filipenses. Capítulo 1. Dice así la bendita palabra de Dios. Versículo 6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué nos dice aquí? Que el que empezó la obra, la empezó en ti, la empezó en mí, perfeccionándonos. No va a haber perfección en este mundo, pero sí va a haber madurez, va a haber más confianza. Vamos a tener consuelo en el Señor. Dice que hasta el día de Jesucristo. ¿Y cuál es el día de Jesucristo, hermanos? Cuando estemos con Él. Ahí va a haber perfección. Nuestros cuerpos van a ser glorificados. Vamos a estar cara a cara a Él, viéndole. Tal vez besándole los pies por la gratitud, por el amor que te dio a ti y a mí. Hermanos, fijémonos y miremos a Cristo en todo el tiempo para llegar el día de Jesucristo a esa perfección, a su imagen. Aquí está hablando de esa seguridad de salvación del cristiano.
No nos preocupemos. Que si tienes una enfermedad terminal, gloria a Dios. Que si estamos pasando situaciones difíciles, gloria a Dios. El Señor sabe cuándo te la quita o no te la quita. Él va a seguir moldeando tu vida y la mía hasta el día que estemos con Él. Nos va a pulir toda la vida. Porque nosotros, el remanente de pecado que tenemos todavía existe. Existe. Lo vemos aquí en los discípulos. Que anduvieron con Él, vieron sus milagros, vieron realmente todo lo que Él tenía. Y aún así se debilitaron. Vamos a seguir leyendo ya para casi terminar, hermanos. Dice Marcos capítulo 6, versículos, voy a leer del 53 al 56. Dice, terminada la travesía, vinieron a tierra en Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaban, y donde quiera que entraban, en aldeas, ciudades o campos. Ponían en las calles de los que estaban enfermos y les rogaban que les dejasen tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que estaban quedaban sanados. Imagínense la fama, vamos a ponerlo así, tenía el Señor en aquel lugar, que cuando llegó a la otra orilla ya había gente esperándolos. Pero ellos buscaron un beneficio, no buscaron al Salvador de sus vidas. ¿De qué te sirve que Dios te sane de un cáncer o de una enfermedad incurable? Momentáneamente ya estás sano, pero tu alma se pierde. ¿De qué sirve? Solamente lo buscaron por problemas físicos. Aquí lo estamos viendo. Pero el Señor no vino a eso. Lo veíamos anteriormente. El Señor no vino a resolver tus problemas ni mis problemas. El Señor vino a morir por tus pecados. Ellos no razonaron. Él vino a reconciliar a todos aquellos que glorifican su nombre con el Padre. Que fuéramos justos, no porque fuéramos justos, sino somos justos por Cristo. Y el Padre ahora nos ve justos. Él nos justifica. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. A eso vino el Señor. Él es el pan de vida, el que descendió. Ese pan que repartió a toda la multitud es un pan que se refleja que Él era el Cristo, el mediador. Veamos San Juan, ya casi terminamos. San Juan, capítulo 6. Versículo 51. Dice así la bendita palabra de Dios. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de ese pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Cuál mundo? El mundo que está planeado desde antes de la fundación del mundo, aquellos que fueron elegidos. No el mundo completo, sino aquellos, y que somos parte de ellos nosotros que estamos aquí. Ellos no entendieron que era el pan de vida que descendió del cielo. No lo entendieron. Él sufrió por causa de nuestros pecados. Él fue a la cruz del Calvario. Él derramó su sangre preciosa y limpió nuestros pecados. Y su gracia y misericordia llegó a nosotros. ¿Cuál es aquí lo que aprendemos, hermanos? Que hay que confiar más en el Señor Jesucristo.
Que aquellos que no han creído en el Señor vengan en arrepentimiento y fe. Que aquellos que escucharon ahorita el estudio se pongan a cuentas al Señor, porque algún día darán cuentas y el Señor les va a decir: apartaos de mí, no los conozco. Tú escuchaste, pero no entregaste tu vida y no te arrepentiste. Vivías igual que el mundo. Escuchemos a Cristo. Él es el único que nos da consuelo y nos da la paz. Veamos Filipenses. Filipenses capítulo 4. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz que sobrepasa todas las cosas que nos pase. Y Él dice: guardará ¿qué? Tu corazón, mi corazón y nuestros pensamientos. Que Dios nos ayude, que Cristo nos ayude. Demos gracias a Dios y que esta bendita palabra sea de bendición para nuestras vidas. Oremos, hermanos. Bendito Señor y buen Padre, en esta tarde, Señor, agradecidos con tu misericordia y tu gracia. Vemos, Señor, lo indigno que somos delante de ti. Vemos, Señor, que a veces las pruebas y situaciones difíciles nos afligen, nos dan temor, Señor. Pero tú eres el único, Señor, que nos dará, Señor, la paz, la tranquilidad. Y que cualquier situación o prueba difícil, así sea la mayor, sé que tú nos pruebas, Señor. Ayúdanos a madurar. Ayúdanos, Señor. Aumentanos la fe, Señor. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, abrir nuestro corazón, nuestros ojos delante de ti, Señor, y que nuestras miras sean en Cristo, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, por los jóvenes y por todos aquellos que vinieron a escuchar tu bendita palabra, que tú obres en sus vidas y que ellos puedan verte a ti, Señor, el único consolador, el único salvador de sus vidas. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido, este culto, para darte la honra y la gloria. Y en esta hora llévanos con bendición a nuestros hogares, a nuestros hermanos que salen fuera de este lugar, llévalos con bendición, Señor. Y gracias, Señor, porque este siervo inútil me has dado esta gran oportunidad y este amor para compartir tu bendita palabra, siendo miserable, Señor, delante de ti. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.